no es fácil hablar de estas cuestiones, pero son las cuestiones que nos pasan y son las cuestiones con las que nos encontramos a veces en el ejercicio del poder. Cuando hay un poder que se supone omnímodo y no se respeta la división de poderes. Así que vamos a respirar profundamente y vamos a tratar de terminar la charla, porque además se ha hecho bastante larga y eso a veces hace que no se preste mucha atención. Nosotros estamos hablando de la reforma del Código Penal y quizás durante la charla, cuando Ramiro iba enumerando algunas situaciones nuevas que plantea el Código Penal, alguno de ustedes se habrá preguntado, pero si esto es lo que está sucediendo con el viejo Código Penal. Bueno, no es así. Nosotros tenemos que poder entender esto para entender dónde ponemos esta reforma del Código Penal. Una cosa es el Código Penal y otra cosa es el Código Procesal de cada provincia. Cada provincia tiene un código procesal. Algunas provincias son muy permisivas, algunas provincias están contaminadas con esta ideología abolicionista que planteaba tan acabadamente Ramiro, y nuestra provincia es una de ellas. De hecho, en esta comisión que se conformó para elaborar el nuevo Código Penal, por representación del Frente para la Victoria, participó el ex ministro Arlanián, que fue una personalidad importante en la provincia de Buenos Aires y que de hecho fue protagonista de alguna modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros llevamos estos preceptos a un Código Penal, lo que estamos haciendo es llevándolo al código de fondo. Entonces, inmediatamente se convierte en ley para todos. Todas las provincias van a tener que adaptar sus códigos penales, sus códigos procesales, perdón, a este Código Penal. De ahí la importancia que tiene el Código Penal. Es un código de fondo, es un código que lo dicta el gobierno federal, pero que marca la línea por la que van a transitar después y van a adecuar toda su legislación procesal cada una de las provincias. Y esa es la gravedad que tiene la reforma. En esta reforma también es bueno decir que han participado todos los partidos políticos. Acá estuvo el radicalismo, acá estuvo el PRO, acá estuvo el socialismo y acá estuvo el Frente para la Victoria. Que nadie se haga el desentendido. Nosotros, como Frente Renovador, no estuvimos en esta reforma. Nosotros nos encontramos con esta reforma, la estudiamos minuciosamente y después de estudiarla minuciosamente, el día que la Presidenta de la Nación dijo que la iba a traer al Congreso, el líder de nuestro espacio salió categóricamente a poner cuál es la posición del Frente Renovador. El 1 de marzo, cuando le preguntaron a todos los diputados qué era lo más importante que había dicho la Presidenta en la Asamblea Legislativa, algunos hablaban de no sé qué cosa, que del vestido de la Presidenta, del modo del... No, Sergio dijo, lo más alarmante es el Código Penal. Porque realmente es alarmante. Nosotros no somos necios, nosotros sabemos que el Código Penal llega cuando se cometió el delito. Para aquellos que nos dicen, no es lo mismo hablar de seguridad y de Código Penal. Sí, tiene que ver. Porque es con el Código Penal como vamos a recibir al hecho de la inseguridad. Y es con el Código Penal como le vamos a decir a nuestra sociedad que tenemos que funcionar como sociedad. Para poder hacer esto, tenemos que tener una clara definición respecto a qué está pasando en la sociedad. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene la sociedad? Porque si nosotros creemos que la inseguridad es una sensación, podemos ponernos a hacer todas las disquisiciones filosóficas que querramos en el Código Penal. Ahora, cuando nosotros sabemos, porque tenemos un equipo que nos está marcando
el trabajo científico de lo que sucede en materia de narcotráfico y de delitos complejos en la República Argentina, bajo ningún punto de vista podemos aceptar un código penal abolicionista. Es cuando más tenemos que bregar por un código penal que enderece la sociedad, que ejemplifique, que venga a decir qué clase de sociedad queremos entre todos. Y ahí es donde el rol del Estado es importante. Miren, cuando Ramiro escenificaba lo que el Código nos está diciendo, lo que la reforma del Código nos está diciendo en cuanto a la resolución de los conflictos, y pongo de ejemplo lo que ha sucedido hace poco con el accidente automovilístico de la Panamericana, donde como el victimario tenía plata, pudo indemnizar a la víctima. Eso es lo que nos propone el Código. Que sea una cuestión entre privados. Entonces el que tiene plata nunca va a ir en cana. Van a ir siempre en cana los ladrones de gallina o los que no tienen plata. Cuando ejemplificaba Ramiro este ladrón en la puerta de la casa de nuestro querido amigo Faroni, de lo que nos estaba hablando, mis queridos compañeros, ideológicamente, es de liberalismo extremo. Es de un Estado que se retira ante la circunstancia más adversa de una persona, que es el hecho de la inseguridad. El Estado se retira en nombre de la vulnerabilidad del victimario, porque el pensamiento que tienen aquellos que han escrito este código es que el victimario es población vulnerable. Por eso ustedes van a escuchar ese discurso que a veces confunde, de que es revictimizar a la víctima. Me corro como Estado, y por eso también van a escuchar ese discurso que dice que aquellos que propiciamos la presencia del Estado somos de derecha o somos fachos. Miren, yo les voy a decir algo. Yo enseño Derecho Constitucional. Nosotros tenemos una Constitución no garantista, súper garantista, porque en el año 94 a nuestra Constitución se han incorporado los tratados internacionales en el mismo rango que la Constitución de Derechos Humanos. Nuestra Constitución es garantista. Y los parámetros de nuestra Constitución son los que tiene que seguir aquel que pretenda reformar un código penal o cualquier otro código. Porque en ese contrato que hicimos todos los argentinos hace más de 100 años, está de alguna manera los lineamientos de una acción de gobierno. Y nuestra Constitución, mis queridos amigos, tiene cerca de 20 garantías, 20 principios que vienen a garantizarle a los ciudadanos las posibilidades de vivir en libertad. Este código que nos propone el pseudo-garantismo abolicionismo solamente menciona 7 principios y los menciona de manera excluyente. Son 7 principios que atienden la situación del victimario. No hay un solo principio en el código que atienda la situación de la víctima. O sea que, habiendo en nuestra Constitución cerca de 20 principios y en los tratados internacionales que atienden al victimario y a la víctima, acá solo se agarró a aquellos que atienden al victimario. No hay un solo principio que piense en la víctima. Liberalismo extremo. La resolución de los conflictos delincuenciales en manos de los privados. Inconstitucionalidad manifiesta, porque tenemos un juez de la Corte
en una clara vulneración del principio de división de poderes, donde quienes legislan son los legisladores y no los jueces, porque los jueces están para aplicar la ley, legislando un código penal. Y como si esto fuera poco, vulnerando el artículo 18 de la Constitución, que claramente establece que la tipificación y la pena es una cuestión del poder legislativo, porque este código también pretende, entre las tantas cosas que aquí se plantearon, que el juez decida bajar la pena si es necesario. El legislador le impone una pena de 3 años, pero el juez la puede bajar. O sea que ya vamos a tener este principio que establece el artículo 18 de la Constitución absolutamente vulnerado. El principio de las autonomías provinciales, vulnerado, porque este anteproyecto de código también se mete en el proceso penal, que es una cuestión absolutamente provincial. Y como si esto fuera poco, también se mete en la ejecución de la pena, que es una cuestión que también es de ejercicio provincial. Le dice al Poder Ejecutivo de cada una de las provincias qué es lo que tiene que hacer una vez que el delincuente es hallado delincuente y está en ejercicio de su pena. O sea que hay varias cuestiones que forman parte de los preceptos constitucionales, que la Constitución es la máxima de las leyes, es la ley suprema, que vienen a vulnerar en nombre de un garantismo trucho. Esto tiene que quedar muy en claro. Nosotros tenemos un código viejo, sí, nuestro código es viejo. Nuestro código tiene 92 años. Pero no se engañen. Nuestro código a lo largo de los 92 años ha tenido todas las leyes complementarias que las diferentes situaciones históricas fueron ameritando que sean dictadas por el Poder Legislativo. O sea que no es cierto que estamos con leyes de hace 92 años. Como bien dijo Ramiro, el tema de los agravantes en la violencia doméstica. Esas son leyes que las hemos sacado hace menos de 2 años. O sea que constantemente el Poder Legislativo va advirtiendo lo que sucede en la sociedad y va incorporando por la vía de la norma la remoción que tiene que tener cualquier código. No es un impedimento ni es un agravante tener un código que tenga 92 años. Esto es lo mismo que decir que una persona que envejece no sirve. Es exactamente lo mismo. Uno a lo largo de la vida va adquiriendo experiencia. Y el código ha adquirido experiencia a través no solamente de la legislación que producen los legisladores, también lo ha hecho a través de la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, no es cierto que sea un argumento válido la antigüedad que tiene el código. Hay algunas otras cuestiones puntuales del código que yo quiero mencionar. Las tenía que haber mencionado Ramiro, pero Ramiro se galopó con el tema que más le gusta y entonces dejó en el tintero que con este código nos vienen a bajar la edad de imputabilidad, a incorporar mucho más delitos, como él bien dijo, en lo que se denomina la probation, a eliminar el instituto de la reincidencia. Cometés el delito, cumpliste la pena y sos un nene nuevo. No te tienen que mirar con el otro delito que cometiste para nada. Y precisamente por eso también modifican los registros de sentencias condenatorias. O sea, nacés de nuevo a la vida delictual. Eliminan la prisión perpetua. Se eliminan diversos actos que interrumpen las prescripciones de las acciones penales. Esto es que hay diferentes momentos de los juicios penales
en los cuales se suspende la prescripción y entonces el delito no prescribe rápidamente. Bueno, acá se eliminan varios actos, con lo cual vamos a tener delitos que prescriben rápidamente. Y lo hacen en delitos tales como, por ejemplo, los que tienen que ver con la corrupción de los funcionarios públicos. Incorporan el instituto de la insignificancia, o sea, el criterio de oportunidad, y facultan a que los fiscales, si el delito es insignificante, y habrá que definir qué es la insignificancia, más allá que la jurisprudencia lo está redefiniendo constantemente, entonces el fiscal podrá decir, esto no es un delito, esto es algo insignificante y no es un delito. Bueno, también hablan de la eutanasia, en los delitos sexuales introdujeron varias modificaciones, reducen casi todas las penas en los delitos de integridad sexual, se disminuye la pena en los delitos de tentativa, bueno, consideran atenuantes, hay diferentes atenuantes. Ustedes saben que ustedes tienen el delito, el tipo de delito, la pena, y después tienen agravantes y atenuantes. Han trabajado de manera magistral con los atenuantes para hacer que los delitos puedan ser excarcelables con diversos atenuantes. En fin, realmente nos encontramos con un código que viene a plantearnos algo totalmente diferente a la situación social que vive la Argentina. Y esto que nosotros planteamos con tanto énfasis, que es el tema del narcotráfico, uno de los delitos que está lacerando más nuestra sociedad, no solo por lo que significa en términos económicos, en términos de corrupción, sino por el tipo de población que se vulnera. Porque acá se hablaba del mercado que se busca. El mercado que se busca es el juvenil, porque el mercado juvenil es el que le aporta años de continuidad al delito. Entonces, ese es el mercado que se busca cuando se hablan de narcotráfico. Nosotros, cuando miramos de manera pormenorizada cada uno de los delitos y de los tipos penales y el tratamiento que se les dio, esto se hizo en los argumentos de aquellos que redactaron este anteproyecto a los efectos de acomodar el código, de ordenarlo, de darle una cierta hermenéutica jurídica que permita que tenga una coordinación. Y resulta que cuando nos encontramos con el código nos encontramos con que esto no es cierto. Acá hay un nuevo pensamiento en materia penal. Acá nos han venido a cambiar todo el pensamiento jurídico penal. Esta es la verdad de este código. Y entonces, en nuestras charlas de equipo de Código Penal, porque este equipo que tiene Sergio no está funcionando hace 2 o 3 días, ni está con un discurso demagógico y fácil, viniendo a las reuniones y hablando del Código Penal. Nosotros nos pusimos en una tarea ardua y en una tarea que nos llevó desde el mes de enero de este año, que es cuando avisoramos las posibilidades de que la Presidente cumpla con sus sueños napoleónicos de reformar los códigos civil y penal, a trabajar en los códigos. Con un equipo que no se termina en nosotros. Nosotros somos la puntita visible, pero acá hay una cantidad enorme de personalidades del mundo del derecho penal con los cuales hemos trabajado y hemos reflexionado. Y seguramente haremos algún aporte más adelante literario que tenga que ver con este código. Y nos preguntamos en ese momento, ¿qué código creemos desde el Frente Renovador que debería alumbrar el siglo XXI? ¿Qué código creemos nosotros o dónde tiene que estar puesta la mira cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de un código penal? Miren, las instrucciones que hemos recibido, las conclusiones a las que hemos arribado,
porque gracias a Dios participamos de un espacio en donde el liderazgo es de una persona, pero el trabajo es en conjunto. En el día de ayer nosotros inauguramos la Escuela de Gobierno, porque queremos que todos seamos gente preparada para la gestión pública. Acá no tiene que haber, acá hay, como decimos en las reuniones, con los compañeros intendentes, con los legisladores provinciales y nacionales, acá hay un primus inter pares. Y ese primus inter pares es primus inter pares por su enorme capacidad, que la ha sido demostrada sobradamente, porque tiene ese ángel que tiene para comunicarse con la gente, y porque fundamentalmente tiene la capacidad de generarnos el clima propicio para el trabajo. Nosotros con Sergio no nos encontramos con el mandamás de turno. Yo lamento muchísimo que a veces los medios de comunicación nos tilden del masismo. Y esto a Sergio le molesta mucho, porque realmente cree que la política se construye desde la horizontalidad, de que no podemos seguir apostando los argentinos a un iluminado que nos resuelva todos los problemas, que hay que aprender a trabajar en equipo, que cuando trabajamos en equipo los argentinos somos invencibles. Y cuando nos juntamos para trabajar el Código Penal, uno de los grandes temas que nos preguntábamos desde el punto de vista filosófico, porque esta reforma de código tiene un contenido filosófico. Es un contenido filosófico de personalidades del mundo del derecho que lamentablemente han perdido el contacto con la realidad. De personalidades del mundo del derecho cuyo negocio es ser geniales y escribir muchos libros, porque escribir libros también es un negocio. Y han perdido el contacto con la realidad. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿cuál tiene que ser el eje de un código penal para el siglo XXI en esta Argentina tan lastimada, tan lacerada, tan de oportunidades perdidas, de una y otra vez ver que tenemos la posibilidad de salir y aparecen los personajes y nos compramos la idea de que ese es el personaje que va a resolver los problemas y terminamos de nuevo en una nueva frustración? Este código podría habernos dado algo mucho más importante que esta sarta de incongruencias y esta falta de contacto con la realidad. Este código, por ejemplo, nos podría haber dicho qué es lo que piensa de los poderosos, cuál es el tratamiento que este código le podría haber dado a aquellos que detentan el poder. Porque está visto que no nos alcanza la Constitución. Está visto que nuestra Constitución, que prevé un sistema de división de poderes para que nadie tenga el poder, para que siga siendo el soberano el pueblo, no alcanza. Entonces lo que tenemos que construir con estas piezas jurídicas es más democracia. Y construir más democracia hubiera significado un código que realmente tenga una mirada sobre aquel que ejerce el poder. Qué importante hubiera sido un código que nos diga cómo resolver el problema de un vicepresidente corrupto. Qué importante hubiera sido un código que nos diera la posibilidad de que rápidamente la justicia nos diga si es culpable o es inocente. Y no tenernos con el Jesús en la boca, con un cristiano que tiene causas que nos causan vergüenza y que nos sigue representando en el exterior. Porque a mí me da vergüenza ajena que el vicepresidente de la Nación, para esconderle un bien a la mujer, haya truchado un documento público. Me da vergüenza ajena. Y no me da tanta vergüenza ajena, pero sí me da mucha bronca que en nombre de la soberanía monetaria hayan hecho votar a señores diputados y senadores una ley de expropiación de una imprenta. Nunca se dio. ¿De qué se trata la soberanía monetaria? ¿De una imprenta?
Y sin embargo ahí fueron obedientes a votar un negociado los diputados y los senadores del Frente para la Victoria. Qué importante hubiera sido que este código nos hablara de la pléyade de leyes que ha presentado el Frente Renovador en cabeza de Sergio Massa y que se las quiero comentar, porque nosotros no venimos a hacer verso, mis queridos amigos. Nosotros estamos poniendo la firma en lo que creemos que debe ser la Argentina del futuro. Sergio está firmando sus proyectos. No es un comentarista que se pone frente a un televisor y le dice a los ciudadanos que al delito hay que correrlo por el lado de la plata. Ha puesto su firma en los proyectos, ha firmado un compromiso con el pueblo de la nación de Argentina para que los delitos de corrupción de los funcionarios públicos sean imprescriptibles, para que la corrupción tenga definiciones estratégicas, porque parecería ser que cuesta trabajo que la dirigencia política pronuncie la palabra corrupción. Y es así como no hay en ningún código la palabra corrupción. Nosotros la hemos definido en un proyecto de ley. Hemos puesto la firma en el desapoderamiento de bienes provenientes de los delitos de corrupción, de narcotráfico, de trata de personas. Porque como bien dice Sergio, el día que un argentino vea que a un corrupto le sacan el auto y que con lo que produce ese auto o esa propiedad se arma un jardín escolar, recién ahí vamos a empezar a pensar que la política está buscando el bien común. Porque hemos hecho una ley para un agente encubierto, porque el mundo la tiene. El mundo usa la delación para descubrir el delito. Nosotros somos los únicos que al que viene a delatar un delito lo estigmatizamos y lo echamos de todos lados. Y no hablo solamente de Pontacuarto, también hablo de la señora que estuvo muy cerca del doctor Kirchner y que dijo que las valijas se pesaban. ¿Saben dónde está esa mujer pidiendo trabajo? Nunca la llamaron a que declare, la llamaron y la alargaron. Porque también hemos presentado un proyecto de incremento de penas para los delitos del narcotráfico. Porque creemos que tiene que haber un aumento de pena en el delito del narcotráfico. ¿De qué equilibrio de penas me hablan? Cuando estamos viendo los destrozos que hace la droga en nuestra juventud. Y esto está comprobado científicamente, que se ponen mucho más agresivos con la droga. Ahora nos vienen con el verso de que quieren despenalizar la marihuana. Este es el pensamiento filosófico de quienes nos gobiernan. Porque también creemos que los ciudadanos deben participar en el juzgamiento. Y tal como lo dice nuestra Constitución de 1853, hay que implementar el juicio por jurados, no como una cuestión de cada provincia, sino en los delitos federales. Porque yo quiero ver un funcionario público acusado de corrupción con un tribunal popular al frente. Porque hemos presentado un proyecto inacabado de control del espacio aéreo con la figura del derribamiento de naves hostiles. Porque además hemos presentado un proyecto para la creación de una agencia especial en materia de crímenes complejos. Es necesario que tengamos conciencia de que hay determinados crímenes en los cuales no podemos ser ingenuos. Y no alcanza con que el secretario de Seguridad baje en un helicóptero o haga un operativo escandaloso para los medios de comunicación o ponga la droga en fila al gobernador y diga que con eso está combatiendo el narcotráfico. Es necesario que tengamos una agencia especializada con inteligencia, con gente preparada, como lo tienen los países que realmente combaten los delitos complejos. Y porque finalmente hemos hecho una gran modificación para pelear en serio en contra del contrabando. Todos estos son nuestros proyectos en materia de corrupción y en materia de delitos. Y seguramente habremos de tener más proyectos.
Y con esto vamos a trazar una vía de pensamiento que va a horadar el debate público el año que viene, cuando se oficialicen las candidaturas presidenciales. Estas son las cosas, queridos amigos, que pueden resolvernos como sociedad. Nosotros podríamos venir acá y hacer el discurso sencillo de decirles a ustedes qué mal que estamos, qué inseguro que está el país. O decirles es necesario que tengamos educación. ¿Y quién no sabe que es necesario tener un pueblo educado y culto para poder prosperar? ¿Quién no sabe que es necesario que todos tengamos oportunidades y trabajo? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde tiene que estar puesta la lupa? ¿Cuál es la directriz que tenemos que tener? No en la acción de gobierno, sino en la postura ante la vida. Porque estos que estamos aquí y que representamos el Frente Renovador, con el liderazgo de Sergio Massa, pensamos seriamente que la política no es ni para el oro ni para el bronce, que la política es buscar el bien común de todos los argentinos. Queridos compañeros y amigos, nuestra campaña del no al Código Penal no ha concluido. Nosotros hemos presentado públicamente los 2 millones de firmas que acompañaron el primer corte del intenso trabajo que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país. Y cuando uno ve algunas apreciaciones del Poder Ejecutivo Nacional, fundamentalmente algunas últimas apariciones públicas de la Presidenta que francamente a mí me asustan muchísimo. Cuando yo veo que en tribunales de los países donde se coloca el dinero de la corrupción, ya se ha tomado la decisión de buscar los dineros de la corrupción argentina, yo no sé para dónde se va a escapar esta mujer. Pero no quisiera que el Código Penal sea el último regalo que nos deje. Ellos tienen el número. Ellos el Código Penal lo pueden sacar cuando quieran. Y la otra cuestión que también les voy a decir es la siguiente. El próximo año, salga Pato Gallareta, también va a haber una gran discusión en torno a los temas. Porque quien gane no va a tener mayorías absolutas en las cámaras. Y les vuelvo a recordar que este código fue escrito por los 4 partidos. Entonces, no sea cosa que no sea el último manotazo de la presidenta napoleónica, y esto lo digo porque ella lo dijo, ella dijo que quería ser como Napoleón, pero que sea parte de la estrategia después de la campaña. Porque a mí me asombró que una personalidad tan importante como el doctor Gil Avedra, al cual yo le tengo una enorme estima y respeto, pero que yo no coincido con su pensamiento en materia de derecho penal, haya sido vapuleada por su partido, que haya sido desconocida su inteligencia. Me asombra que el señor Macri haya salido tan rápido a decir que el presidente del bloque, el doctor Pinedo, no actuó en nombre del PRO. Los únicos que han guardado un respetuoso silencio han sido los socialistas, que han asumido su responsabilidad en definitiva. Ellos piensan así, medios desprolijitos, pero por lo menos tuvieron la valentía de no desacreditar a las personas que mandaron a redactar el código. Por eso digo, no sea cosa que lo que dicen hoy sea solamente el discurso de la campaña y el año que viene, después que se resuelvan las presidenciales, con un parlamento en donde no van a haber mayorías, no nos encontremos
con bloques que vengan a plantear que hay que votar esta reforma del Código Penal. Esta es una espada de Damocles que tenemos los argentinos. Por eso vamos a seguir trabajando incansablemente para concientizar. Y por eso les pedimos a todos los que participaron de esta charla que si se van en el convencimiento de la necesidad de que este no sea la reforma del Código Penal que necesitamos los argentinos, participen intensamente, participen, métanse, porque la verdad es que cuando encuentren el código, y yo de los temas parlamentarios algo conozco, muchachos, cuando encuentren el código votado, bueno, miren, usted puede decir, como dijo Pichetto cuando votaron la media sanción del Código Civil, que dijo, lo voto por disciplina partidaria. Pero una ley, por más que usted diga eso, es ley. Entonces usted podrá excusarse de la manera que quiera, los votos se cuentan en la Cámara. Entonces yo mucho me temo de que este tema no está cerrado. Ellos lo han puesto en algún cajón y en algún momento lo van a sacar. Y voy a explicar por qué. Porque lamentablemente hay toda una escuela en materia de pensamiento penal que ha sido propiciada precisamente por el doctor Zaffaroni. El doctor Zaffaroni es una personalidad en el derecho penal. Yo sinceramente creo que ha enloquecido. Porque hasta el año 2000, todos hemos estudiado con sus libros, vos más que nadie. O sea, todos hemos estudiado con los libros de Zaffaroni. Ahora, con este código, sinceramente, ha enloquecido. Entonces, digo, trabajemos, militemos, comprometámonos, porque cuando nos querramos dar cuenta, vamos a tener un código penal de este tipo que malinterpreta los mandatos constitucionales y que va a poner en jaque la sociedad con miles de argumentos. Nos han dicho de todo a nosotros, nos dijeron que vayamos a leer libros, que no sabíamos nada, todas las cosas que a ustedes se les ocurran. Bueno, todos esos argumentos usados en la televisión son fatales, muchachos. Así que nosotros hacemos militancia desde abajo, haciendo la militancia de abajo hemos logrado 2 millones de firmas, queremos lograr 1 millón más de firmas para poder presentar una consulta popular y que sea la gente la que diga si realmente un código abolicionista es lo que quieren los argentinos o si tenemos que alumbrar al siglo XXI un código estricto, ejemplificador, que realmente venga a decirle a todos los argentinos que lo que está bien se felicita y lo que está mal se castiga.